Hoy vamos a resolver el siguiente modelo de examen que dice, partiendo del siguiente esquema, determinar la normal al nivel de desplante de C1 y C4. ¿Listo? Y diseñar la fundación para la columna 1. Dice. Todas las vigas soportan un muro de ladrillo C hueco revocado de 230 kilopon por metro cuadrado. Cielo raso estucado bajo losa, carga viva 200 kilopon sobre metro cuadrado, la resistencia del hormigón 210 kilopon y la tensión de fluencia 5000 kilopon sobre centímetro cuadrado. El peso específico del hormigón va a ser 2.5 toneladas sobre metro cúbico y la tensión admisible del suelo 10 toneladas sobre metro cuadrado. Listo, aquí tenemos el siguiente esquema, ¿no? Tenemos una vista en planta de 1, 2 y 3 losas. Lo que vamos a hacer en esta oscilatura o esta clase es determinar qué normal le llega a la columna 1 y 4. En la anterior oscilatura lo hicimos por el método tradicional, ¿no? O sea, donde nosotros cargábamos estas vigas debido a las losas y luego la volvíamos a cargar esto y determinábamos, ¿no? Hoy vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, ahorita les voy a explicar el concepto más o menos de cómo es para resolver. Tenemos aquí todas las vigas de 0,20 por 0,45 metros. Losa 1 llena, una altura de 12. Losa 2 llena, dice 12. Y losa 3 llena. Tenemos aquí las cotas en vertical. Planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y losa de techo. Listo. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. En área tributaria, nosotros de la mitad de la viga y la otra mitad, lo que vamos a hacer es unir esos dos, trazarlo, luego la mitad de esta viga, con esta viga, trazaremos. ¿En qué consiste el área tributaria? Nosotros cuando calculamos la carga muerta, que es E, y la carga viva, que es P, nosotros la vamos a tener en unidades de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a tener en toneladas sobre metros cuadrados. ¿Ya? A eso me refiero. Toneladas sobre metros cuadrados. Eso vamos a calcular nosotros. ¿Y a qué se refiere área tributaria? Tenemos 4 columnas, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Prácticamente lo que va a hacer es que se distribuyan en los 4 puntos de las columnas. Todo eso. Así que lo que nosotros hacemos es determinar el área de esta manera, así como lo tenemos aquí. Por ejemplo, la columna C1, ¿qué área le va a atribuir a esta columna? Va a ser toda esta. ¿Cierto? Para la columna C4 va a ser toda esta. Y lo mismo vamos a hacer para lo siguiente. Para las siguientes losas, pues si queremos calcularlo, digamos, ya que en el examen nosotros no tenemos tiempo para poder resolverlo de la otra manera. Entonces, lo mismo, trazamos a la mitad y unimos. Ahí tenemos, ahí también, lo mismo aquí, la mitad y la mitad. La mitad de aquí, trazamos y luego ahí. Listo. Por ejemplo, si yo quisiera en la columna C5, ¿qué área tuviera que calcular, mejor dicho? Tuviera que calcular la siguiente. A ver, toda esta área. Y es recomendable que nosotros lo hagamos a escala para poder determinar unas medidas exactas, ¿cierto? Para la C5. Y si quiero la C2, ¿cuál sería? Sería esta de acá. Toda esta área. Ahorita le voy a mostrar el plano a escala para que lo vean. Si quiero la C3, sería esta. Si quiero la columna 6, rojo. Sería esta 2. Y si quiero la columna 7, sería esto. Depende de qué me pediría el ejercicio, ¿no? En donde quisiera. Pero en este caso me pide columna C1 y C4. Entonces, en la columna C1 tenemos que calcular esta área y en la columna C4 esta área.
Pasemos a ver. Aquí lo tengo, áreas tributarias. Por ejemplo, yo le hice escala 1 en 50, tracé, tengo la losa 1, la losa 2 y la losa 3. Y calculé de cada uno. Por ejemplo, si ustedes lo hacen a escala, esta distancia aquí aproximadamente le va a dar 2,06, digamos. 2,06 metros. Y listo, lo que tienen que hacer es una figura irregular, ¿no? Transformarla regular. Por ejemplo, aquí lo puedo convertir en una figura regular. Tengo un rectángulo y un triángulo. Lo único que nosotros deberíamos hacer es calcular simplemente sus dimensiones, ¿no? En el rectángulo yo tengo que es 2, su base es 1. En el rectángulo sería su altura 2 y su base la tengo que calcular, ¿no? ¿Cierto? Si yo sé que aquí, digamos, ¿cuánto sería? Tendría que calcularlo a escala y hacer una resta, ¿no? Obviamente. Lo que me salga de esta longitud, o sea, la de aquí, menos la base del rectángulo, me va a dar ese pedacito que quiero y prácticamente ya lo calculo con lo que sabemos, ¿no? El área del triángulo sería base por altura dividido entre 2. No hay más ciencia en eso, ¿no? Y el rectángulo obviamente ya sabemos. Base por altura. Listo, y aquí podrán ver que yo ya calculé de cada área, ¿no? Y lo tengo directamente ahí, anotado. Listo. ¿Qué hemos dicho que vamos a calcular? La normal que le llega a la columna 1 y a la columna 4, ¿no? Eso es lo que... Así que analizo. Para la columna 1, el área 1 me da 2.5. Para la columna C4 o 4, el área 2, 2.5. Entonces empiezo. Lo que primero tengo que hacer es análisis de carga. No nos olvidemos que esto es mi losa. ¿Ya? Lo de aquí arriba es piso más contrapiso, que es una altura de 5 centímetros. Y el cielo raso, 1.5. Tengo que calcular. Entonces, el peso propio aquí va a ser igual. Para que yo lo obtenga en unidades de superficie, como lo pueden ver aquí en metros cuadrados, va a ser igual al peso específico del material por el espesor del elemento. ¿Cierto? Marcelo, ¿de dónde sacas esto? Esto de aquí, ustedes lo adoptan, 5 y 1.5. Y esto os lo dio de dato. La altura de la losa, 12 centímetros. Entonces, peso propio de piso más contrapiso. Peso específico es 2.2 toneladas sobre metro cúbico por 0,05 metros. Este 5 centímetros lo he transformado a metro. Me dio 0,11 toneladas sobre metros cuadrados. Y el peso propio de la losa, 2.5 toneladas, es el hormigón, ¿no? Metros cúbicos por el espesor de la losa, 12 centímetros. Me da 0,3 toneladas sobre metros cuadrados. Y el cielo raso, 1,5 toneladas sobre metros cúbicos por 0,015 metros. Y aquí me da 0,0225 toneladas sobre metros cuadrados. Listo. Y todo esto lo sumo y me da la carga muerta, ¿no? Que es 0,433 toneladas metros. Marcelo, ¿de dónde salió este P 0,2 toneladas sobre metro cuadrado? Esto es la carga viva, no lo da de datos. Aquí está. Carga viva, 200 kilopon, kilopon sobre metro cuadrado. Transformándolo a toneladas sobre metro cuadrado, me da 0,2. Y aquí lo tengo. ¿Ya? Listo, una vez que tengo estos dos, si se dan cuenta, lo tengo en unidad de superficie. Para que yo lo convierta en una carga puntual, tengo que multiplicar por el área que yo quiero, ¿no? Por eso aquí el paso número 2 dice multiplicamos por el área tributaria para obtener una carga puntual debido a la losa. Entonces, en la columna 1 de la losa va a ser G1 igual a la carga superficial que hemos hallado, 0,433 toneladas sobre metros cuadrados, por 2.5 metros cuadrados, que esto llegaría a ser el área 1, ¿no? Que ya lo hemos visto en la página anterior. Multiplicando esto me da 1,08
1,083 toneladas, una carga puntual. Me explico. Al tener una carga superficial, multiplicando por el área, se me va a convertir eso en una carga puntual, ¿ya? Debido a la losa. Multiplicando el área 2 por la carga superficial, lo mismo en una carga puntual debido a la losa. Es lo que he hecho aquí. ¿Ve? Columna 4, losa. 0,433 toneladas sobre metros cuadrados por 2.5. Marcelo, siempre va a salir igual esto. En este caso, digamos, salió, ¿no? Pero puede que varíe en la dimensión y te haga variar tu área, ¿ya? Entonces, esto es área 4. Listo, ya tengo, debido a la carga muerta, tengo una carga puntual en la columna 1 y en la columna 4. Ahora, Marcelo, ¿necesito hacerlo para la carga viva igual? Sí. Entonces va a ser lo siguiente, 0,2 toneladas sobre metros cuadrados por el área 1, 2.5 metros cuadrados con metros cuadrados se me dan y me quedan toneladas. Me dan 0,5 toneladas. Lo mismo para la columna 4. 0,2 toneladas sobre metro cuadrado por 2.5 metros cuadrados. Listo. Ya tengo debido a la losa, tanto en carga muerta como carga viva. Paso al tercer paso. Carga puntual debido al peso de la viga. ¿A qué me refiero a eso? Aquí lo voy a explicar. Tengo mi viga, ¿no? ¿Cierto? Y me genera un peso propio. ¿Cómo puedo calcular el peso propio de mi viga? Para convertirlo en una carga puntual, va a ser igual al peso específico por el área de la sección transversal, o sea, base, por su altura y por la longitud de mi viga. ¿Ya? Ahí está. Y aquí lo tengo la formulita, ¿no? Peso específico del hormigón armado por base, por altura, por la longitud. Lo mismo para la columna 2. Y aquí me da de dato, ¿no? Todas las vigas de 0,2 por 0,45. Su base 0,2 y su altura 0,45. Y empiezo. Peso específico del hormigón, 2.5 toneladas. Me preguntarán, Marcelo, ¿por qué ocupas 2.5 toneladas? Porque eso es el material que utilizamos, ¿no? Para vaciar, que es hormigón. Base, por altura de la viga, 0,2 su base, su altura 0,45. ¿Y esta longitud, Marcelo, dónde la sacas? La sacas de aquí. A ver, aquí tenemos, ¿no? Sabemos que esta losa completa era 4, ¿no? Perdón, esta dimensión. Y lo mismo para acá, que era 2. ¿Cierto? Pero como hemos dicho que se distribuyen los pesos a esta columna, estamos calculando simplemente el perímetro del borde del área que hemos analizado, es decir, 2 más 1, 3. Esa es la longitud de la viga, ¿ya? 3 metros. Aplicando todo esto me da una carga muerta debido a el peso de la viga de 0,675 toneladas. Listo. Ahora para la columna 2, la misma situación, perdón, columna 4. Peso específico del hormigón por su base, por su altura y su longitud. Su base 0,2, por su altura 0,45, el peso específico 2.5 y la longitud, ¿qué longitud? La siguiente, esta longitud. ¿Ya? 2.236 más 1 me da 3.236. Lo tengo aquí. Aplicando la operación respectiva, me da 0,728 una carga muerta debido a mi viga. Listo. Ahora, en el paso número 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una carga puntual debido al muro. ¿Ya? Marcelo, ¿de dónde sacaste este 3 metros? De lo siguiente. Vamos a hacer la diferencia que hay de piso entre piso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la diferencia que hay? 4,2 menos 1,2 me da 3 metros. Esa es la altura que hay entre cada nivel, ¿no? Y lo he colocado aquí yo. Listo. ¿Y esto qué es, Marcelo? Es la viga, ¿sí? Y esto de acá es la losa que está incrustada, se podría decir,
en mi viga. Y eso es lo que yo he calculado. Tengo aquí de dato carga superficial de muro. Esto me lo dio de dato. 0,23 toneladas sobre metro cuadrado. Si se dan cuenta, me lo da en una unidad de superficie, ¿no? Una carga superficial, mejor dicho. Entonces, voy a hallar la altura del muro. ¿Cómo lo hallo? La diferencia de 3 metros menos la altura de mi viga, 0,45 me da 2,55. Listo. Ahora, multiplicando mi superficial por la altura de mi muro, me va a dar una carga lineal, ¿ya? Me da una carga lineal. Listo. Y ahora aquí, si se dan cuenta, le he puesto carga puntual. Entonces, para convertirlo en una carga puntual, tengo que tener mi carga lineal, 0,587 toneladas sobre metro, por la longitud. ¿Qué longitud, Marcelo? No, venimos acá. Y la longitud donde se va a apoyar el muro, obviamente. Claro, tomando en cuenta que se encuentra en el área, ¿no? Que hemos calculado, digamos, el perímetro del área. ¿Ya? Aquí es 1 más 2, 3. Aquí estamos, ¿no? Sí. 0,587 toneladas sobre metro por 3. Me da 1,761 toneladas. Listo. Lo mismo para la columna 4. La carga lineal por su longitud. ¿Qué longitud? La de aquí. 2.236 más 1. 3.236. Multiplicando todo me da 0.700, perdón, aquí me da 1,9. Listo, ya tengo la carga puntual debido a mi muro. Después, carga puntual debido a la columna, obviamente, ¿ya? Lo mismo, ¿cómo puedo hallar mi carga puntual debido a la columna? Aplicando lo siguiente. Base, el peso específico por su base, por su altura de la columna, por la altura total de la columna. ¿A qué me refiero a la altura total? A esto. Obviamente que desde el extremo superior hacia el inferior va a ser completamente la columna, ¿no? De hormigón armado. Perdón, claro, de hormigón armado, ¿no? Va a ser la columna vaciada y eso es lo que tenemos que calcular. Y esta altura total le voy a llamar HC, o sea, H de la columna. ¿Ya? En todas las plantas, la altura de la columna va a ser la misma, pues no va a ser con diferente en uno, a menos que, no sé, en el plano lo especifique. Pero, entonces empiezo a calcular. Estoy aquí. La base de la columna es 0,3 y 0,3, ¿ya? Por la altura de la columna. ¿Cómo tenemos que hallarlo? Obviamente nosotros tenemos que quitarle, ¿no? La altura de la viga. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado eso. Y queremos simplemente la columna neta. Entonces, ¿a dónde estamos? Aquí estamos. La altura de la total menos la altura de la viga. Aquí la altura total, 16,2. ¿Y cuántas vigas se van a presentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la losa va a estar incrustada en ella. Entonces, por eso, 16,2 menos el número de vigas, que son 6, por su altura, ¿no? De la viga. 0,45 me da 13,5 metros. Eso lo voy a reemplazar aquí. Aplicando toda esta operación me da columna 3,038 toneladas. Y cuadra, ¿no? Metro por metro, metro cuadrado por metro, metro cúbico. Se me van y me queda en una carga puntual. Y obviamente la columna 1 va a ser lo mismo que la columna 4, ¿no? Porque la columna va a ser del mismo tamaño en los dos lados, ¿no? Y listo. Ahora la normal de desplante, ¿cómo la hallo? La normal que le llega aquí. Lo que nos está pidiendo. Aquí está. Aquí. Para la columna 1, el número de losa por la carga puntual de mi losa más el número de viga por la carga puntual de mi viga más el G de muro por el número de muro.
y más G1 la columna, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos elegido 6 losas? Tenemos aquí 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. 6 por G de losa. ¿Dónde está mi G de losa? Aquí está. 1.083. A ver. 6 por 1.083. Más 6 vigas, porque hemos dicho que en la losa va a estar incrustada en la viga, ¿no? Por lo tanto, lo mismo de la losa va a ser para la viga. 6 por G de viga, es decir, la carga puntual debido a mi viga. Aquí está. 0,675. ¿Me dio? 6,675 más G de muro. Aquí lo tengo. 1.761. Por 6. ¿Por qué 6? A ver, ahorita les explico. Obviamente aquí va a haber un muro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Y aquí, Marcelo, ¿por qué le colocamos aquí? Sería un poquito complicado calcular lo demás, ¿no? Entonces nosotros asumimos que aquí va a haber otro muro, ¿ya? Para estimar la carga completa que le llega. En pocas palabras, digamos, si lo hacemos un cálculo de detalle sería un poco más complejo y largo, ¿no? Esto que hacemos es más o menos para estimar qué carga le llega, ¿no? Por si estamos en obra y queremos calcularlo rápido. O en el caso del examen, ¿no? Porque hacer un cálculo minucioso de esto nos va a llevar más de 2 horas. Y aquí lo tengo. Por 6. G de muro me dio 1.761 por 6. Por G1 en la columna total, ¿no? ¿Qué es esto? 3.038. Aplico la operación respectiva y me da 24,15 toneladas. Pero esta normal es debido a la carga muerta. Solo carga muerta. Ahora vamos a hallar debido a la carga viva. Entonces, simplemente facilito. Número de losa por P sub 1. Número de losa, 6, ¿no? Por P sub 1, ¿cuánto sería? Aquí está, 0,5. ¿Y por qué 6, Marcelo, es solo de las losas? Porque las cargas vivas somos nosotros, obviamente, ¿no? ¿Y dónde nos apoyamos nosotros? En las losas, ¿ya? Entonces, hacer 1, 2, 3, 4 en losa de techo. Para estimar más o menos las cargas que le llegan, ¿no? Porque no sé, digamos, si va a haber carga de viento o va a haber un tanque de repente ahí, no sé, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso tomaremos en cuenta eso. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. 6 por 0,5 toneladas me da 3. ¿Viste? ¿Vieron? Mejor dicho, ¿viste? Dije. Tengo aquí 3 toneladas. Entonces, esto es debido a la carga viva. Para tener la normal de servicio es la sumatoria de la carga muerta más la carga viva. Que lo tengo aquí me da 27,15 toneladas. Listo. Y para la columna 4, el mismo procedimiento. Vamos a hallar N4 debido a la carga muerta, número de losa, por G de 4 debido a la carga puntual de mi losa, más el número de viga, por la carga puntual debido a la viga, más G de muro, por el número de muro, más G4 la columna. 6 losas, ¿no? Por G4, aquí lo tengo. 1,083. Más 6 vigas por la carga puntual debido a la viga 4. Aquí estamos, 0,728. Aquí está. Más G de muro, 1,9 por 6 más G4. ¿Qué es esto? La columna, 3,038 y me da 25,3. Y aquí, número de losa por P4. ¿Y P4 cuánto me dio? Aquí lo tengo. Debido a la losa, ¿no? La carga viva, 0,5. Calculando eso me da 3. La suma de estos dos, la carga muerta y la carga viva, me va a dar mi normal de servicio, que me dio 28,30. Listo. Como sexto paso vamos a hacer factor de mayoración. ¿Esto para qué? Para el momento de diseñar nosotros multipliquemos nuestra carga de servicio por ese coeficiente de mayoración y nosotros
tengamos unos esfuerzos de diseño, ¿no? Para poder hallar las armaduras correspondientes para nuestra fundación. Entonces, aquí es igual el factor de mayoración a la carga última o de diseño sobre la carga de servicio. Y esto va a ser igual a 1,2 por la carga muerta más 1,6 por la carga viva dividido entre la carga muerta más la carga viva. Aquí lo tengo. Si se dan cuenta, como son dos normales que están llegando y yo voy a dar una solución a esto de una zapata combinada, tomar en cuenta las dos normales. Pero aquí voy a colocar N1G debido a la carga muerta y aquí debido a la carga muerta y aquí N1P debido a la carga viva y aquí N4P. N1G me da 24,15, aquí está, más N4G 25,30 por 1,2, más 1,6 por N1P 3 toneladas, más N4P 3 toneladas, dividido entre entre la normal de servicio 1, 27,15, la normal de servicio 4. Aplicando la operación correspondiente me da un factor de mayoración de 1,243. Y aquí lo tengo de servicio, porque con esa vamos a trabajar para hallar la fundación, tanto en N1 y N4. Aquí yo le voy a dar una solución de una zapata no aislada, una zapata combinada, que en el próximo video que viene verán la solución. Obviamente varía un poquito, ¿no? 27,15 y 28,30. Como les digo, es un método en el cual es un poco más fácil para hallar las normales, ¿ya? Así que no es más con esto y hacemos el mismo procedimiento que voy a explicar en el próximo video y resolvemos, ¿ya? Así que esto sería todo por hoy. Cualquier duda que tengan, háganmela saber.